Hechos capítulo número 4, versículo número 12. Vamos a leerlo, a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo número 12. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice de esta forma: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Oh my God, qué clase de versículo es más tremendo, ¿verdad? Padre, gracias por tu palabra, tu amor, tu misericordia, por la administración, la alabanza, la unción, el movimiento de tu espíritu, porque nosotros abrimos nuestro corazón y tú te has derramado. Ahora ayúdanos a hablar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, Señor. Bendito el nombre del Señor. Pueden sentarse. Estuve buscando versículos que hablan acerca de la salvación y encontré 88 versículos en las Escrituras. Bueno, que hablan de salvación directamente. Hay otra forma que hablan renovación, redención, etcétera, que tienen que ver, son sinónimos también, pero solamente la palabra salvación. En Hechos capítulo número 4 y este versículo número 12, Pedro y Juan habían salido o estaban en medio del Sanedrín, aquel partido religioso de fariseos y saduceos que era compuesto, como hoy en día, era un partido religioso pero que influía mucho en la política, como republicanos y demócratas. Pues fueron llevados delante de esto, del Congreso, en ese tiempo. Y les prohibieron hablar acerca de Jesús. Y ellos dijeron que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y en este versículo número 12, fíjense si fueron valientes, que ellos dijeron: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Pedro, Juan, Jacobo, Rosa, Osmel, Amable, Cecilia, Mayra, el otro. No existe ningún nombre en esta tierra, bajo de este cielo, en el cual podamos ser salvos. Ahora, la definición de salvación viene del latín salvatio y quiere decir, su significado, según la enciclopedia, acción de salvar, solución de un problema grave, claro que estábamos en un problema grave, o liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. Oye lo que significa salvación. Tiene varias definiciones. En el capítulo número 31 y versículo número 29 en el Antiguo Testamento de Jeremías, Jeremías dijo unas palabras y me gustaron mucho las palabras que dijo Jeremías. Jeremías 31, 29, y parece un poco jocoso, quizá broma, pero él lo dijo bien en serio. Dijo Jeremías de esta forma: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Sabe por qué estaba diciendo Jeremías eso? Porque habían dichos que decían: ese hijo está pagando por lo que hizo el padre, o esa hija está pagando lo que hizo la madre. Por eso tenía que venir un sacrificio perfecto. Tenía que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que ya no se dijera más ese dicho en Israel. Antes decían que el pecado seguía hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenían los nietos o los bisnietos? Que uno por allá no sirvió a Dios, que no quiso obedecer los estatutos, los preceptos de Dios. ¿Por qué iba a caer sobre ellos la responsabilidad de un adulto? Por eso me gusta mucho como dijo, y también lo dijo Ezequiel, en Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 2, él habla acerca de eso mismo. Dice: ya no se dirá más este dicho en Israel: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen dentera. Sino que cada uno va a pagar por su propio mal. Entonces, hablamos acerca de la salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, de muchas cosas. Dios no solamente nos sacó de las tinieblas a la luz y nos salvó de ir de cabeza a un castigo eterno, sino que nos salva de otras cosas más, ¿verdad? De otros peligros. Entonces, cuando uno viene a los pies de Jesús, Él nos da salvación. En Hechos capítulo 10, versículo número 43, dice de esta forma: de este dan testimonio todos los profetas.
o sea, los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Wow. Ya no es Buda, no es San Juan Bosco, no es el indio ese, ¿cómo es que le dicen ese? Juan Diego, que ni existió. No es la Virgen de Altagracia, no es la María Nionza, ni la Caridad, no ninguno. Y aquí la palabra me está diciendo bien claro que la salvación viene cuando uno acepta y recibe el perdón a través de Jesús. Y hay muchas personas que están equivocadas aún dentro de las iglesias. Presten atención, porque piensan que haciendo buenas obras, obras caritativas, van a alcanzar salvación. Y es que la salvación, cuando nosotros la alcanzamos, es cuando tenemos con el Señor una relación íntima. Cuando hay un cambio, cuando hay una transformación. Miren, y la salvación no toma mucho tiempo, ¿verdad? No sé si ya déjalo así. No sé si ustedes se recuerdan cuando Jesús llegó, vio a aquel chiquitico arriba de un árbol, ¿se recuerdan? De Nicodemo, ¿recuerdan? O Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, cuando vio a Zaqueo de arriba de un árbol, porque quería ver a Jesús. Él había oído hablar acerca de los milagros que había hecho Jesús. Y él en su mente ya dijo, wow, dicen que hay un hombre, un nazareno, que sana enfermos, resucita muertos, tiene poder para caminar sobre el agua, los endemoniados más grandes los dejan libres, tiene poder hasta sobre la naturaleza. Y porque la Biblia dice que todo, la fama de Jesús se extendió al norte, al sur, al este, a oeste, a todos los lugares. Por eso la Biblia dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y saben cuáles eran estos? Los galileos. Porque la mayoría de sus discípulos eran galileos. Y los galileos vivían en el otro lado del mar, en Galilea de los gentiles. Eran judíos que vivían involucrados con personas que tenían otras culturas, otra religión, y estaban viviendo prácticamente los de Galilea aparte. Pero dice que este pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál era la luz? Jesús. Porque él habitó en Galilea. Él estuvo allí. Entonces, este chiquitico, Zaqueo, que hasta el nombre está bien porque saqueaba a la gente, porque era publicano. Dice que cuando Jesús le vio, a lo mejor le dio hasta gracia verlo subir arriba de un árbol chiquitico que quería ver al Señor. ¡Hey, bájate de ahí! Que hoy voy a ir a tu casa. Hoy me voy no solamente a comer, voy a ir a quedarme a tu casa. El hombre se bajó, escuchó hablar al maestro, escuchó la palabra de Dios, le preparó una cena para él y para todos sus discípulos y se para en medio de la comida, de la cena. Dice, Señor, quiero decir una cosa. Ok, quiero hablar. Si yo le he robado a alguien, se lo voy a devolver ¿cuántas veces? 4 veces. Y no solamente le voy a devolver a lo que le he robado, sino que todas las posiciones que yo tengo las voy a poner a disposición de los pobres. La mitad de lo que tiene se le iba a dar a los pobres. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación ¿a dónde? A esta casa. Porque este también era descendiente de Abraham. Él no solamente fue salvo él, sino su esposa, sus hijos, todos los que estaban alrededor aceptaron a Jesús y fueron salvos. Porque cuando hay perdón, cuando usted quiere alcanzar el perdón de Dios, a usted no le importa lo que tengan que hacer. No hay personas que están mal enseñadas en otras religiones que caminan hasta de rodillas para alcanzar perdón. Se flagelan, se dan golpes, se dan con ramas, se arrancan el pelo, se tiran tierra. Yo trabajaba con un señor que todos los años iba a México, a no sé qué lugares que iba, no me recuerdo. Iba todos los años a hacer una caminata de una cantidad de kilómetros, donde habían puesto una estatua de Jesús en un cerro. Y allá en el cerro iban miles de personas simplemente a caminar, le daban la vuelta, lo tocaban y ya quedaron satisfechos con ellos mismos. Pero no saben que la palabra del Señor me dice que si yo no tengo un encuentro con el Señor, como lo tuvo este Zaqueo, no vamos a entrar al reino de los cielos, porque de esa misma forma pensaba un hombre. ¿Quién era? Nicodemo. Nicodemo fue de noche donde estaba el Señor. Y de noche le habló y le dijo al Señor,
maestro, ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Él quería saber y Jesús le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Mira, si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que es un nuevo nacimiento? Bueno, es algo espiritual que te va a transformar la mente, que te va a transformar tu espíritu, tu cuerpo y todo lo que antes tú tenías malo se va a ir porque tú has tenido un encuentro directo con el Señor. Yo siempre he dicho que a Jesús, todo el que se dejó tocar, ministrar, el que recibió a Jesús, de ese mismo momento ya no fue la misma persona. Cuando Jesús lo crucificaron y supuestamente lo enterraron y ya lo hacían muerto, dos de sus discípulos dicen que iban caminando a Emaús. Emaús era una aldea que estaba cerca de Jerusalén, una de los vecindarios o neighborhood que estaba cerca ahí de Jerusalén. Y iban caminando y hablando acerca de todo lo que había pasado ahí, como Jesús, siendo un varón lleno de unción, de poder del Espíritu, un profeta, como había muerto. Y entonces ellos no sabían que el que iba caminando con ellos era Jesús. Y es más, él hizo que se iba, no, quédate, vamos a quedarnos aquí en esta posada, en este lugar que se hace de noche. Y él se quedó y dice que compartieron el pan. Y mientras Jesús le hablaba, dice que se desapareció delante de ellos. Y ellos se dieron cuenta que era Jesucristo que había resucitado. Y él dice, no ardía en nuestro corazón, ¿verdad? Sentían un fuego, algo grande. Porque yo siempre he dicho que si uno no ha tenido una transformación y no ha sido salvo por la presencia de Jesús, luego se va a ver. Se ve luego. Yo siempre he dicho que aquel que ha sido transformado, cambiado, que se ha entregado incondicionalmente a Dios. ¿Sabe lo que quiere decir incondicionalmente? Sin ningún tipo de condición, ningún pero. Yo te voy a aceptar a ti, pero cuando yo quiero faltar, falto a la iglesia. Yo te voy a aceptar a ti, pero cuando quiero diezmar, no, diezmo, y cuando no, no. Ok, sin ningún tipo de problema. Pero cuando tú aceptas incondicionalmente al Señor, fue como la hermana que vino el primer domingo aquí, está en República Dominicana. Una mujer nacida aquí, con otras costumbres, con otra mente, pero sintió un deseo grande de ir a predicar la palabra, de ganarse a otras personas para que vinieran al conocimiento de la verdad. Ahí es donde se muestra en realidad cuando una persona ha sido cambiada, cuando ha sido transformada, cuando esta persona está dispuesta a darlo todo por el Señor. ¿Por qué ustedes creen que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Bueno, algunos piensan porque lo negó 3 veces. Y Cristo sabía que Pedro sí se había arrepentido. La Biblia dice que Pedro lloró ¿cómo? Amargamente. Pero al final el Señor le dijo, ¿sabe? Aquí no se lo dijo ni a Juan, a nadie. Le dijo, apacenta mis ovejas, mis corderos, cuídalo. Le dio el poder ese. Cuando aquellos 120 estaban en el aposento alto, esperando la unción, el revestimiento, la llegada del Espíritu Santo, porque no había llegado todavía, que comenzaron a hablar en otras lenguas, eran cerca de 120. Se levantó uno solo a hablar. ¿Quién fue? Fue Pedro. No fue ni Juan, no fue Jacobo, no fue el otro Judas, el hermano de Jesús, no fue Santiago, ninguno de estos, no fue Mateo, ninguna de estas personas. Se levantó Pedro con una unción que no lo pensó 2 veces para decir lo que está ocurriendo en esta tarde o en esta mañana. Lo que está ocurriendo aquí es lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 32. Y en los postreros días dice Dios, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Se levantó un hombre ya cambiado, ya un hombre que no le importaba. Uno flaquea y cae. La Biblia dice, los jóvenes flaquean y caen. Así lo dice la palabra del Señor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dice, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán como las águilas. Dice que sus alas levantarán. Nosotros a veces flaqueamos
dudamos, tenemos problemas, tenemos miedos a enfermarnos, tenemos miedo a veces a perder el trabajo, a no tener dinero para pagar la renta, a no tener dinero para pagar los biles, porque flaqueamos en ocasiones, sí, flaqueamos. Pero cuando entramos a la presencia del Señor y le damos oportunidad que Él trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, no nos importa nada. Nada nos importa. Hace unos años veía yo un video que me cambió mi mente y mi forma de pensar completamente. Este es un video en África, no sé si ustedes lo vieron hace años, donde una iglesia completa de cristianos fue quemada y pusieron todos los cuerpos. Estaban ahí tirados más de 700 cristianos, los quemaron los musulmanes por no creer en Alá y en su religión, etcétera. Gente que se habían ido del islamismo al cristianismo y quemaron a todos esos cristianos. Y me pongo a pensar, Dios mío, hay veces que nosotros como cristianos somos turistas. Porque sí, sufrimos algunos percances, que hay una gente que se burló de nosotros, que nos hizo bullying, que esto, que el otro, por ser cristiano. Y por aquí, por allá, la semana pasada estaba predicándole a alguien acerca de la palabra del Señor y alguien se metió en mi conversación y me faltó un poquitico para decir, tú eres muy fresco, eres muy intrometido porque estoy hablando con esta persona. No crean en eso de la Biblia, que eso es una mentira, que esto es gente así. Y solamente digo, oh, ten misericordia, Dios. Así metiche, estoy hablando con una persona y viene el otro y le dice, no le creas, usado por el mismo diablo. Pero hay veces que nosotros sí sentimos, yo sentí deseo de decirle para atrás algunas cosas, pero dije, lo que voy a hacer es orar por esta persona. Que Dios lo toque y lo transforme. Dice primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. De esta forma, en primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dioses se puede ver en el mundo? Dice que los hindúes son los que más dioses tienen. Yo he sido invitado a la India. Capítulo 2, versículo número 5 y 6. El director de la universidad va cada rato a Malasia, a la India, y dice que esa gente tiene un Dios para todo. La hormiga es un Dios, el elefante es un Dios, la vaca es un Dios, el otro es un Dios, y son los que más dioses tiene. Mientras que la palabra me dice, porque hay un solo Dios y un solo también mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice el versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por qué? Por algunos. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, se dio en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Entonces, un solo Dios, un solo mediador. Y Jesucristo, Él se dio en rescate por todos. Ahora, las personas que no quieran aceptar a Cristo, ya no es nuestra culpa. Usted les habla de Cristo, usted lo invita a la iglesia, usted le da un tratado, usted le dice del amor de Dios y le habla 1, 2 o 3 veces. Ya cuando la persona ya no quiere, ok, entonces vamos a orar y dejar a esa gente tranquila. Cuando esa persona le empiece a apretar el zapato, que los he conocido, cuando esta persona le empiece a ir mal, que a veces Dios lo permite, entonces van a llamar y dicen, oye, quiero aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y lo hacen las personas. Entonces vienen y reconocen a Jesús como único y suficiente Salvador. Pero dice que de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso 9 ahora. Ahora es segunda de Timoteo. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida. No sé si están conmigo. ¿A una vida qué? Santa. Dice, nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación. Dios lo quiso así. Y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, no por obras. Qué tremendo está eso. No es porque cante bonito, ni porque predique bonito, ni porque vista bonito, ni porque dé una buena clase, una buena enseñanza. No. La Biblia dice que no es por obra. Según de Timoteo 1:9 dice, Dios, lo voy a repetir, pues Dios nos salvó
Él es el que nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Dice, nos concedió este favor en Cristo Jesús. Fue un favor que Dios nos hizo a nosotros a través de Jesucristo. Recuerden que antes, ahora estaríamos perdidos todos nosotros, ¿sí? Porque antes para la persona cuando cometía pecado tenía que llevar un macho cabrío, un becerro, depende del pecado que había cometido, qué sé yo, una tórtola, un palomino, lo que fuera, tenía que llevarlo para alcanzar ese perdón. Pero dice que la sangre de este animal, ya sea del macho cabrío o del becerro o de la oveja, solamente cubría el pecado, no lo quitaba. Porque las personas seguían tan pecadores, la mente era el problema. Estas personas necesitaban un cambio de la mente y el único que puede cambiar la mente se llama el Espíritu Santo. El único que puede vivir en los corazones es el Espíritu Santo. El único que trae transformación, paz, gozo, unción. El único que te cambia de la noche a la mañana y te hace el sentir de orar, de buscar de Dios, de leer la Biblia. Es el Espíritu Santo. No nada mecánico. Antes lo hacían mecánico. Es como que usted va a pintar una casa, la pared de una casa y hay alguna mugre. Algo está sucio. Primero hay que limpiarlo. Pues, si lo pintas por encima de eso, va a quedar la mugre abajo, ¿verdad? Personas que echan el mugre o no sé cómo que, bueno, mi país dicen el churre, lo tiran debajo de la alfombra, levantan, ya quedó limpia. Pero cuando Cristo vino, fue diferente. Él murió una sola vez y por la humanidad entera para que alcanzáramos redención de pecado y fuéramos limpios y transformados en su presencia. Termino con el Salmo número 62, versículo número 1. No voy a hablar mucho. Dice el Salmo 62:1 de esta forma: solo en Dios haya descanso mi alma. Yo no sé en qué hallará descanso su alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Qué versículo más tremendo ese del Salmo 62:1. Dijo el salmista: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, que Él es el que nos salva, que Él es el que nos transforma, que Él es el que nos guía, que Él es el todo para nosotros, todas las cosas nos van bien a nosotros, nos empiezan a ir bien. Dios va abriendo puertas, Dios va trayendo todo tipo de bendición. Pero cuando nosotros no le damos esa oportunidad al Señor y no lo ponemos como descanso, como salvación, entonces ahí estamos perdidos nosotros. En Dios solamente, dice esta versión, está callada mi alma, de Él viene mi salud. Y la Reina Valera del 60 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Así que Dios quiera que para este año podamos predicar más la palabra del Señor y otras personas se puedan salvar. Ahora, hay personas que creen, por ejemplo, la corriente esta de calvinismo, no creen que la salvación se pierde. Ellos creen que una vez fui salvo, siempre soy salvo. Y por mucho que tú le metas en la cabeza y le hables que Hebreos dice, que la palabra dice en Hebreos que cómo descuidaremos una salvación tan grande, etcétera, etcétera. Ellos dicen que no. Y yo pienso que sí, si no la palabra no nos hubiera dicho de esta forma, cuidad vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Entonces, sí se puede perder. O sea, eso es como una mata que usted tiene que regarla, echarle su abono, etcétera, etcétera. Hay que buscar de Dios. No importa quién el estatus de la persona, ni el conocimiento, ni el tiempo que lleve en el Evangelio. Desde el que lleva 100 años en el Evangelio hasta el que lleva 1 año, tienen que buscar de Dios igual de la misma forma. Porque nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero tampoco sabemos cuándo nos vamos a ir. A lo mejor el día para algunos de nosotros aquí, bueno, pero que estemos preparados, que estemos cambiados, para que cuando nos reciban en el cielo se oiga una voz que diga, oh siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, venid y entrad en el gozo de vuestro Señor. Qué maravilloso es eso, amén.